Bueno, muchos de mis alumnos me han preguntado que por qué son tan importantes las leyes secundarias. Bueno, las leyes secundarias van a generar una reacción en cadena, así lo podemos decir. A lo mejor no de forma inmediata, pero sí aproximadamente en unos 6 meses. Miren, el lenguaje y las palabras que usamos no son inocentes y ni mucho menos asépticas. Traen consigo nuestro modo de ver el mundo y nuestro modo de percibirlo. La forma en la que estructuramos nuestro pensar está organizada por patrones de concepciones y significados. A esto los teóricos críticos le denominan determinismo lingüístico. Es decir, exponen el papel dominante que tiene nuestra lengua o idioma sobre cómo concebimos el mundo y la realidad. Es un instrumento que va mucho más allá de los convencionalismos comunicativos. También nos dicen los teóricos críticos como Peter McLaren que la lengua como idioma en uso cotidiano es una práctica social, pero inestable, porque sus significados varían en función del contexto en el que es aprendida las palabras y los términos. El lenguaje, en forma de discurso, no solo describe el mundo que vivimos, sino que sirve también para construirlo, reconstruirlo, conceptualizarlo, reconceptualizarlo y mejor aún, para significarlo y resignificarlo. Entonces, vemos cómo el discurso del neoliberalismo ha sido 100% estratégico, ya que ha promovido en primera instancia la desutopización. Por ejemplo, nos ha hecho creer que el mundo en el que vivimos es el mejor posible, no puede haber ningún otro mejor, que la destrucción que le estamos haciendo a la naturaleza, aunque genere graves problemas medioambientales, es necesaria porque no hay otra forma para el desarrollo económico. En general, siembra la idea de que ya nada puede hacerse y que estamos como estamos porque pues no hay de otra. Siguiendo esta tónica, en materia educativa, puede decirse que hemos sufrido una embestida de los términos neoliberales y que nos han llevado a un detrimento de lo que es o cómo concebimos la educación, pues la ha encargado únicamente de que los alumnos aprendan y por ende el profesor pues solo es un experto en enseñar. Nos ha instalado la idea también durkheimiana de que las generaciones adultas somos los responsables y que tenemos el derecho de educar a las generaciones nuevas o jóvenes. Si coincides con esto, pues entonces estarás imponiendo tu idea de mundo, tu idea de realidad a esas nuevas generaciones. Pero siendo sinceros, pues esto está equivocado, ya que cómo nosotros los adultos vamos a responder a la cuarta y a la quinta revolución científica tecnológica venidera y ya muy próxima, o que también está en el presente, por eso el Uber y todos los avances tecnológicos. Entonces, ¿qué capacidad tenemos nosotros los adultos para responder a esas revoluciones científicas tecnológicas? Y si nos sometemos a cuestionamiento nuestros referentes científicos, teóricos y metodológicos, pues entonces estaremos imponiendo un modelo educativo desfasado, anquilosado al pasado. Grave problema para las nuevas generaciones, ¿no? Esta idea de imponer nuestra concepción del mundo a las nuevas generaciones tampoco es para nada ingenua. Fíjense bien, eh, creer que no hay nada que hacer ha impuesto también unas premisas ontológicas importantes. Por ejemplo, darnos la idea de que ahorita ya no existe lucha de clases. No, sí existe lucha de clases. Y es precisamente lo que se está haciendo por las resistencias magisteriales. Creer que solamente es una lucha de flojos, que les gusta molestar, antipatriotas, pues es de no tener una concepción de lo gremial. Y miren, estas luchas que se están haciendo ahorita, precisamente sobre las leyes secundarias, tienen objetivos muy claros. Miren, la abrogación de la reforma educativa no ha terminado.
esta de Peña Nieto. No ha terminado solo con la modificación al tercero, al 31 y al 73 constitucional. Es necesario dejar claras las leyes secundarias. Por eso son tan importantes, porque estas leyes describen la nueva reglamentación a los artículos modificados. Son las directrices para aplicar el precepto constitucional. Es decir, son la letra chiquita de los contratos a los que nos inscribimos todos los trabajadores de la educación. En general, son cómo se va a ejercer el derecho, cómo se describen las atribuciones, cuáles serán las condiciones laborales venideras y los requisitos. Desde mi punto de vista, son las nuevas reglas del juego para vivir y sobrevivir en el sistema educativo. Así de importantes son. Por eso los movimientos de resistencia magisterial están ocupados de dejar validada la bilateralidad y contrarrestar de esa forma el posicionamiento institucional actual que tiene el CENTE con ese, ya que se concibe como un sindicato de Estado. Y es precisamente lo que la cuarta transformación está combatiendo, pues se requiere recuperar el equilibrio histórico entre patrón y trabajador, mismo que se perdió con la reforma del 2013 y que el propio sindicato o los líderes sindicales de ese momento aprobaron y aplaudieron y le dieron su millonada, ¿verdad? Para eso. El movimiento magisterial está tratando también de eliminar el discurso neoliberal en la educación, sometiendo a debate los términos, por ejemplo, de calidad, de logro educativo y de todos aquellos que le abren las puertas a las evaluaciones estandarizadas, comandados por el Banco Mundial, la OCDE y todos los organismos institucionales, internacionales, que han metido la mano en todas las reformas estructurales de Peña Nieto. Si no los excluimos, si no excluimos el discurso liberal, ¿qué entendemos entonces por soberanía? Ahí está muy cuestionada nuestra concepción. Y bueno, en este punto es donde debemos entender que desde ahí se va a pensar el nuevo significado de la escuela mexicana. Desde ahí se tiene que pensar también cómo se debe de construir la pedagogía mexicana. Y desde luego se va a definir de qué debe encargarse la nueva escuela, de enseñar para que aprendan, de formar o de las dos cosas en equilibrio o en armonía. Es decir, desde las nuevas leyes secundarias se va a definir la dinámica curricular, desde dónde se va a pensar el nuevo modelo educativo. Y la pugna está entre si quedamos con lo mismo de siempre, es decir, una dinámica deductiva, en donde los gurús de la Secretaría, desde sus referentes teóricos, se ponen a pensar la nueva escuela mexicana y luego la describen y la definen con metodologías y luego se la dan al profesor a partir de cursitos de actualización o de sensibilización. Finalmente, lo conciben como un técnico de la educación o de una vez por todas movemos la dinámica hacia una dinámica inductiva, alternativa, que define que desde los alumnos con el profesor hay que pensar la nueva educación. Así de importantes son las leyes. También se está impulsando la eliminación de todos los mecanismos de selección, porque no son de selección, son de exclusión. Son de exclusión porque en México no hay suelo parejo y eso lo tenemos que entender. Por lo tanto, debemos pelear por mecanismos de inclusión, no de exclusión. Y bueno, también estamos buscando cómo hacer real el derecho a la educación, como un derecho precisamente, no como un servicio, ¿verdad? Un servicio que ha sido valorado todo el tiempo a través de estándares que están al mejor postor político de la época. Y en ese tenor, el INE o Nacional de Evaluación Educativa se quedará como una instancia de investigación especializada. También se está buscando recuperar al profesor como actor social,
no como un agente empresarial, tal como lo ha implantado la gestión de la calidad, ¿no? Eh, un precepto importante, que ya está en el artículo tercero, es la promoción del pensamiento crítico, pero del pensamiento crítico, ese que nos lleva a la conciencia social para empoderar a la sociedad y hacer posible que esta misma se transforme, a menos que le guste la sociedad en la que vivimos actualmente, esta que es clasista, discriminatoria, depredadora de la naturaleza y bueno, un largo etcétera. Hay mucho que decir sobre la importancia de las leyes secundarias, pero queda claro una cosa, que tu actuar o nuestro inactuar, si no nos informamos, es inconsciente. Ese es el grave problema. Así es que, si tienen más preguntas, pues espero sus comentarios. Gracias.